Cuando una dieta adecuada nos permite estar más sanos, prevenir enfermedades, tener más energía, más vitalidad. La lesión en una articulación, por ejemplo, afecta a las articulaciones vecinas. Por ejemplo, si nos duele la rodilla, es fácil que nos moleste el tobillo o la cadera o incluso la espalda. Pero también hay algo más sutil. Lo físico afecta a lo emocional. Por ejemplo, ese hígado, si está saturado, sobrecargado por tóxicos, debido a una alimentación con exceso de azúcares, la sacarina, los medicamentos, la adrenalina de nuestros enfados, eso favorece un estado de mal humor y los accesos de ira. De las raíces principales para nutrir este gran contenedor de funciones vitales, de pensamientos y de emociones, que es nuestro cuerpo, es lo que defino como los 3 pilares de la salud. La alimentación, el ejercicio físico y el descanso, las 3 patas en las que se asienta nuestra salud y nuestro bienestar. Estamos diseñados para ser personas inteligentes y sanas durante toda nuestra vida. Más de la mitad de los genes que están relacionados con la salud y la longevidad pueden ser modulados positivamente cuando comemos bien, hacemos ejercicio físico y descansamos. Cuando comemos bien, nos encontramos mejor a nivel físico, mental y emocional. A nivel físico controlamos el peso, el aspecto de la piel, el pelo, las uñas están más fuertes, tenemos más vitalidad, más agilidad. A nivel mental pensamos mejor, tenemos más memoria, mayor capacidad de concentración, podemos hacer frente mejor a los problemas de la vida, menos rabia, menos ansiedad, menos pena. Somos lo que comemos. El ejercicio físico es una de las herramientas más potentes que podemos utilizar para potenciar nuestros genes, especialmente los ligados a la longevidad y a la plasticidad cerebral. Salir a dar un paseo nos hace más inteligentes y menos propensos a sufrir trastornos neurológicos como pueden ser el Parkinson o el Alzheimer, que quedarnos en casa a resolver un ejercicio de ingenio. El ejercicio, por un lado, porque es un potente antiinflamatorio. El ejercicio moderado. El ejercicio moderado ayuda a reducir la inflamación interna, que hoy se sabe que es la base de muchas otras enfermedades, algunas tan graves como el cáncer. El ejercicio físico mejora el flujo sanguíneo y con ello la salud cardiovascular. Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y el apetito. Y además el ejercicio estimula la generación de nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. Dormir determina cuánto comemos, cuánto engordamos o adelgazamos, cuán rápido va nuestro metabolismo, si podemos hacer frente o no a las infecciones, cómo pensamos, nos organizamos y almacenamos los recuerdos. El insomnio crónico hoy se sabe que está relacionado con muchas enfermedades crónicas que son bastante frecuentes hoy en día, como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad, la depresión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la baja inmunidad o la pérdida de memoria y la confusión mental. Dormir poco, además, aumenta el apetito y altera la leptina, una hormona fundamental que ayuda a regular numerosas funciones del organismo, como el metabolismo, la inflamación, otra vez la inflamación, y el equilibrio del sistema nervioso simpático y parasimpático. No hay ningún medicamento ni ningún suplemento que ayude a regular los niveles de leptina, pero dormir bien y comer bien, sí. Con la alimentación adecuada potenciamos lo mejor de nosotros mismos. Nos sentimos más vivos, tenemos más energía, pensamos mejor, controlamos el peso y nos vemos incluso más guapos y más atractivos. Hasta nos relacionamos mejor con los demás y afrontamos con mayor equilibrio las sorpresas del día. No engordamos o enfermamos por comer mucho, sino por comer mal. Lo realmente importante en una dieta sana no es la cantidad de los alimentos, sino su calidad. Siempre que se pueda, es preferible elegir alimentos integrales porque tienen más nutrientes y menor índice glucémico. Cuando refinamos los alimentos, se pierden muchos nutrientes, sobre todo la fibra, las vitaminas, los minerales y los fitoquímicos antioxidantes. Lo ideal es elegir los alimentos ecológicos porque están libres de productos químicos. En los años 40 del siglo XX comenzó la industrialización de la alimentación y con ello la producción de miles de productos químicos de síntesis, la combinación equilibrada de los alimentos, la carne y el pescado con verduras, la legumbre con cereales, como por ejemplo unas lentejas con arroz,
Este tipo de combinaciones facilita la digestión, equilibra el índice glucémico y optimiza la respuesta hormonal a la ingesta. Nos ayuda a armonizar los distintos órganos, potenciando o atenuando cada uno de ellos según sea necesario. Durante años hemos seguido las recomendaciones que plasmaba la pirámide de la alimentación y que situaba en la base alimentos para los que no estamos bien adaptados y resultan perjudiciales, como los cereales y los lácteos. Hoy en día ya se han empezado a ver las consecuencias de estas orientaciones que hoy sabemos que están equivocadas y lo vemos en la epidemia de sobrepeso y obesidad o en cómo se han disparado las tasas de diabetes en el mundo occidental, y de la Universidad de Harvard, que tiene en cuenta ya pues todos estos aspectos, incluso la calidad de los alimentos o la necesidad de beber agua o de hacer ejercicio físico cada día. Muchas veces la necesidad de hacer un cambio surge en el caso de una enfermedad grave. Hay muchas personas que el momento impactante de un diagnóstico fatal, por ejemplo, de un cáncer, hacen que se coloquen en esa posición del ahora o nunca. Muchas personas necesitan encontrarse en un momento tan crucial para animarse a vivir su vida de la mejor manera posible y para hacer los cambios necesarios para conseguir. Cuando hacen un análisis profundo hacia su interior, se dan cuenta de que vivir como han vivido hasta ese momento les ha llevado a desarrollar una enfermedad y que por tanto tienen que hacer un cambio radical en su manera de vivir, de trabajar, de ocupar el tiempo libre, de relacionarse con los demás, pero también consigo mismos, y por supuesto en la forma de comer. Vamos por la vida dando pasitos, desviándonos poco a poco de aquello que era favorable sin darnos cuenta de los efectos nocivos de estos hábitos que no nos convienen. Por ejemplo, el consumo de refrescos, de pasteles, de patatas fritas. Bueno, empezamos a hacerlo cada vez con más frecuencia porque estamos pasando una mala racha o por pereza, y además dejamos de pasear y decimos que es la edad, que nos sentimos más anquilosados porque ya vamos cumpliendo años. Pero lo que pasa es que vamos dando estos pasitos, cuidándonos y apartándonos de nuestro estado de salud y de bienestar. En fin, pero no hace falta esperar al susto de un diagnóstico grave como el agua hirviendo de la rana para dar el salto. Se puede hacer ya, cada día. Si por un lado teníamos los hábitos saludables que potencian nuestros genes de la salud y la longevidad, tenemos por otro 3 aspectos fundamentales que nos afectan sobremanera, y es el consumo de azúcares y harinas refinadas. Consumir alimentos de alto índice glucémico produce una elevación de la glucosa en sangre y como consecuencia de este pico de glucemia también se produce un pico, una secreción igual de intensa y de brusca de la insulina. De manera que luego viene un valle, una bajada brusca también de la glucosa. Todos estos picos de glucemia y de insulina repercuten en nuestra salud de tal manera que pueden provocar la ganancia de peso, el sobrepeso y la obesidad o un estado de inflamación crónica. Además suponen una sobrecarga mantenida del páncreas que puede acabar agotándolo y es cuando aparece la resistencia a la insulina o la diabetes. Pero además, cada vez que se segrega insulina, se libera una sustancia llamada IGF-1, que es un factor de crecimiento celular que estimula el crecimiento de los tejidos. Es decir, que consumir azúcares y harinas refinadas favorece el crecimiento de los tejidos. Esto en un contexto tumoral significa que consumir azúcares y harinas refinadas favorece la proliferación de las células cancerosas y su posibilidad de invadir los tejidos vecinos. Este efecto potenciador tumoral de los azúcares y las harinas refinadas fue tan importante que mereció el premio Nobel al fisiólogo alemán Otto Warburg en 1931 y todavía hoy en día se siguen publicando artículos que hacen referencia a este efecto. Yo les recomiendo consumir cereales integrales, evitar los azúcares refinados y de síntesis, como pues, todos los edulcorantes químicos, la sacarina, sorbitol, xilitol, malitol, y elegir, sin embargo, edulcorantes naturales, como puede ser, por ejemplo, la stevia. La leche y los derivados lácteos también generan muchos problemas de salud. El más conocido es el de la intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Pero también otros componentes de la leche son perjudiciales para nosotros, sobre todo porque hay una dificultad, una
desincronización entre nuestro diseño genético evolutivo y estos alimentos. Se contiene muchas proteínas y además del tipo de la caseína. Y la caseína perjudica, daña las células intestinales y puede favorecer la aparición de hiperpermeabilidad intestinal, que es la base de otras enfermedades como puede ser, por ejemplo, la celiaquía o la intolerancia al gluten. Por el efecto que tienen las proteínas lácteas, van agotando al sistema inmune y eso nos hace más propensos a las infecciones, tanto bacterianas como víricas, las alergias, las enfermedades autoinmunes, o la depresión por la lesión de las células del páncreas productoras de insulina, problemas del aparato respiratorio como el asma o cutáneas como la dermatitis o la psoriasis, o la aparición de tumoraciones de depósitos en ovarios y en mamas. Las proteínas también tienen un efecto sumatorio sobre el aparato cardiovascular debido al alto contenido en grasas saturadas de la leche y los derivados lácteos. Además, las grasas de la leche y los lácteos son ricas en ácido araquidónico, que es un ácido graso que favorece ese estado interno de inflamación crónica que permite el desarrollo de otras muchas enfermedades, incluida el cáncer. Se contiene muchas proteínas y además del tipo de la caseína. Y la caseína perjudica, daña las células intestinales y puede favorecer la aparición de hiperpermeabilidad intestinal, que es la base de otras enfermedades como puede ser, por ejemplo, la celiaquía o la intolerancia al gluten. Por el efecto que tienen las proteínas lácteas, van agotando al sistema inmune y eso nos hace más propensos a las infecciones, tanto bacterianas como víricas, las alergias, las enfermedades autoinmunes, o la depresión por la lesión de las células del páncreas productoras de insulina, problemas del aparato respiratorio como el asma o cutáneas como la dermatitis o la psoriasis, o la aparición de tumoraciones de depósitos en ovarios y en mamas. Las proteínas también tienen un efecto sumatorio sobre el aparato cardiovascular debido al alto contenido en grasas saturadas de la leche y los derivados lácteos. Además, las grasas de la leche y los lácteos son ricas en ácido araquidónico, que es un ácido graso que favorece ese estado interno de inflamación crónica que permite el desarrollo de otras muchas enfermedades, incluida el cáncer. Es muy llamativa cómo se ha instaurado la idea de que el consumo de lácteos favorece la salud de nuestros huesos, que la leche es el alimento rico en calcio. Leche igual a calcio igual a huesos fuertes. Pero esto no es cierto. Si lo fuera, las personas que más leche y lácteos consumieran deberían ser las que tuvieran los huesos más fuertes y esto no es así. De hecho, los países donde más lácteos se consumen son los que tienen las tasas más altas de osteoporosis. Sí es cierto que la leche tiene mucho calcio, pero en unas proporciones respecto a otros minerales que no permite la buena osificación de nuestros huesos. Y además, no solo no absorbemos adecuadamente el calcio de la leche, sino que además para compensar la acidez generada por las proteínas lácteas, el organismo roba sales básicas de calcio del hueso, lo cual facilita la desmineralización. Además, la leche y los derivados lácteos tienen muchas hormonas porque es un alimento diseñado para que el ternero crezca y crezca rápido y una de estas sustancias es el factor IGF-1 que acabamos de ver que promueve el crecimiento de los tejidos y por tanto puede favorecer el desarrollo tumoral. Las grasas hidrogenadas o grasas trans se encuentran en la margarina, la bollería industrial, los fritos industriales o los platos precocinados, en todas estas comidas elaboradas con grasas vegetales. Se llaman hidrogenadas porque se elaboran por un proceso químico de hidrogenación por el cual las grasas vegetales, que en su estado natural tienen una forma líquida, pasan a un estado semisólido más fácil de utilizar en la industria. Entonces sí, así se convierten en unas grasas más utilizables, pero sin embargo perjudiciales para nosotros. Se digieren mal, favorecen la inflamación crónica y tienen un riesgo de daño del aparato cardiovascular. Es muy importante leer las etiquetas de los alimentos para saber exactamente qué estamos consumiendo. Nosotros disponemos de un eficaz sistema de limpieza interna mediante 4 vías: el hígado, los riñones, la piel y los pulmones.
El hígado es el filtro principal y mantener un hígado sano nos permite mantener un organismo sano durante más tiempo. Una manera muy eficaz y muy sencilla de cuidar el hígado es beber un vaso de agua con el zumo de un limón por la mañana antes de desayunar. Si el agua además es templada o caliente, mejor todavía. Y también podemos ayudar al hígado con determinados alimentos. Por ejemplo, las alcachofas, las endivias, el perejil o el pomelo. Son alimentos estupendos para ayudar a mantener la salud del hígado. Los riñones hacen su trabajo de desintoxicación, de depuración del organismo mediante la excreción de las toxinas en la orina. Por eso beber agua facilita el trabajo a los riñones. Lo ideal es beber 1,5 litros o 2 litros de agua al día. La piel elimina toxinas a través del sudor, por eso el ejercicio físico también es bueno para nuestra salud. Y respiren, no se olviden de respirar. Los pulmones limpian nuestro organismo mediante la respiración. Tomen aire y expulsen el aire conscientes de que están sacando todo el aire viejo. Si pueden hacerlo además en el campo o cerca del mar, mucho mejor. La salud de nuestro intestino determina en gran medida la salud del organismo. Y esto se debe a distintas razones. Por un lado, porque el intestino es la vía de entrada al organismo de muchas sustancias. Es un tubo en el interior de nuestro cuerpo por el que entran alimentos, bebidas, medicamentos, sustancias diversas. Y además tiene una amplia superficie de contacto y de absorción. Si pudiéramos desplegar el intestino en superficie, llegaría a ocupar casi 300 metros cuadrados. Bueno, además, el intestino se dice que es un segundo cerebro porque tiene miles de neuronas que funcionan de la misma manera, establecen el mismo tipo de conexiones entre sí y segregan las mismas sustancias que el sistema nervioso central. Y además, este segundo cerebro, el intestino, está conectado con el cerebro superior y regula sus funciones. Y por último, el intestino es la residencia principal de nuestra flora bacteriana, que vive en y con nosotros y nos ayuda en multitud de funciones. Ese afán que tienen los niños por llevarse todo a la boca, por jugar en la arena o por intercambiar juguetes con sus amigos, enriquece su flora bacteriana. Y sin embargo, la obsesión por la higiene, por rodear al niño de un entorno aséptico, puede empobrecer su flora bacteriana. Luego también el elegir alimentos fermentados, por ejemplo, ayuda también a enriquecer nuestra flora bacteriana. Las bacterias no solo viven con nosotros, están en un intercambio constante y nos ayudan en multitud de funciones vitales. Por ejemplo, el desarrollo de los tejidos y los órganos, en concreto del sistema inmune, o la regulación del sistema nervioso central. Determinan cómo pensamos y cómo nos relacionamos. Determinan incluso nuestro apetito, que nos apetezcan unos alimentos más que otros. Pueden determinar las enfermedades gastrointestinales, el metabolismo, incluso el fenotipo. Hay muchísima bibliografía respecto a la microbiota, aunque ha sido algo que se ha empezado a conocer en los últimos años. Hay que celebrarla, porque comer también es un acto social. Nos sentamos en la mesa con nuestros amigos, nuestros familiares y la comida sirve de conexión. La comida no solo cubre unas necesidades fisiológicas, también cubre unas necesidades psicológicas. Por ejemplo, la necesidad de beber leche recoge una necesidad psicológica, porque la leche es el primer alimento que consumimos cuando nacemos y además lo hacemos en brazos de nuestra mamá o nuestro papá o de la persona que nos cuida. Y por eso la leche queda asociada para siempre con esa sensación de protección, de amor, de cuidado. Pero hay más alimentos que pueden condicionar esta parte emocional. Por ejemplo, el chocolate nos ayuda a sentirnos más felices porque aumenta la concentración cerebral de endorfinas. Las almendras, comer almendras, nos da una sensación de paz, nos quita ansiedad porque aumentan la concentración de una sustancia en el cerebro que se llama ácido gamma-aminobutírico. Los alimentos de alto índice glucémico nos hacen ir por la vida como en una montaña rusa, en esos picos en los que nos sentimos eufóricos, súper contentos y nos comemos el mundo y luego bajamos al valle y nos sentimos sin fuerza, sin energía, sin capacidad, incluso tristes o malhumorados. ¿Y qué hay de los alimentos emocionales? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué se dicen a ustedes mismos? Porque si observan su cuerpo, descubrirán billones de seres vivos que dependen de ustedes.
y son responsables de todos, ya que para ellos, sus células, ustedes son Dios. Les proporcionan lo que necesitan. Pueden amarlos o ser mezquinos con ellos. Las células de su cuerpo les serán totalmente leales. Trabajan para mantener su armonía. A principios de la década de los 90 del siglo pasado, hubo más visitas a proveedores de medicinas alternativas y complementarias que al total de médicos de atención primaria. Y esa tendencia se mantuvo durante toda la década. Casi la mitad de la población en Estados Unidos utiliza terapias de la medicina alternativa y complementaria. Y eso se debe a que esos métodos son para las personas más compatibles con sus valores, sus creencias y sus orientaciones filosóficas respecto de la salud, la enfermedad y la vida. En los últimos años ya se ha demostrado científicamente el beneficio de la meditación en medicina. Meditar ayuda a reducir el dolor crónico, la psoriasis, la ansiedad. Ayuda a llevar mejor los tratamientos del cáncer. Ayuda a dejar de fumar, mejora las enfermedades cardiovasculares, reduce las tasas de tensión arterial y de colesterol, mejora la variabilidad cardíaca, regula la expresión de los genes que tienen que ver con la inflamación, mejora la capacidad cognitiva en personas ancianas, moldea el cerebro y alarga la vida. Afortunadamente, hoy no es así y cada vez hay más personas sanas que cuidan lo que comen porque saben que comer bien ayuda a su salud en general. Les da una mayor vitalidad, mejora su manera de pensar, de relacionarse y su forma de estar en el mundo. En caso de alteraciones intestinales, es muy importante retirar esos 3 alimentos desfavorables de los que he hablado antes. Muy importante eliminar el trigo, las harinas refinadas en general, pero especialmente el trigo. Muy importante retirar los lácteos. Los lácteos dañan la pared del intestino, producen ese efecto de hiperpermeabilidad intestinal, que significa que se abren huecos en la empalizada que es la mucosa intestinal. Y es muy importante retirar los azúcares y las grasas hidrogenadas. Muy importante. Y luego, que favorezcan al intestino, las frutas, las verduras, los cereales integrales le van a ayudar en caso de estreñimiento. Sobre todo el arroz es un alimento muy bueno para el intestino. Síndrome de fatiga crónica y fibromialgia son cuadros muy complejos. Por un lado, hay una saturación del organismo en su conjunto. Entonces, es muy importante retirar otra vez de la dieta, digo lo mismo, pero es que es importantísimo retirar esos alimentos que nos perjudican porque saturan de residuos tóxicos tanto los órganos como el espacio intercelular. Y eso se ha visto que está relacionado con esos cuadros pues, de dolores, de cansancio, de falta de vitalidad. Muy importante, retirar los lácteos y las harinas y el trigo, muy importante. La mejor proteína para un vegano y también para muchos no veganos, una proteína muy saludable es la de la legumbre. Pero conviene combinar las legumbres con los cereales para que sean proteínas de alto valor biológico. Por ejemplo, combinar las lentejas con arroz o los garbanzos con camut o elegir otros cereales, ¿no? Diferentes. Las lentejas con quinoa también, por ejemplo. De esa manera conseguimos proteínas de alto valor biológico, o sea, que tienen todos los aminoácidos necesarios. En niños o en momentos de crecimiento de mucha demanda energética, en personas ya adultas, es importante hacer esto en todas las comidas. El único nutriente que hay que cuidar es la vitamina B, B de Barcelona. Por eso muchos veganos toman un suplemento de vitamina B y eso es necesario porque la vitamina B, sobre todo, la fuente principal es la carne. Entonces es algo que sí que puede estar deficitario en los veganos. Una dieta equilibrada de fruta, verdura, cereales, combinado con las legumbres, frutos secos, muy importantes, semillas, todos estos alimentos son muy ricos en nutrientes. Y luego un suplemento de vitamina B. Es verdad que a lo largo del día, sobre todo por la tarde, va atenuándose el metabolismo. Más que se frene o que pare mucho, sí que hay, bueno, una cierta debilidad del metabolismo, un ralentizamiento. No conviene consumir alimentos por la tarde que requieran mucho trabajo metabólico, como pueden ser los cereales, por ejemplo. Además,
en las últimas horas y por la noche, hay como una cierta intolerancia, una dificultad para manejar sobre todo los glúcidos. Entonces, llevará a más trabajo digestivo y, por ejemplo, eso nos puede hacer tener una noche de menos descanso, menos reparación de los tejidos porque está el cuerpo trabajando en digerir todo esto y como consecuencia puede favorecer el sobrepeso y el almacenamiento en forma de grasa. Al refinar el cereal se pierden muchos de sus nutrientes, como las vitaminas, los minerales, la fibra, las vitaminas, los antioxidantes. Ahora, hay un problema con el trigo y es que, aunque lo que más se oye es la intolerancia al trigo, la intolerancia al gluten, eso genere problemas intestinales o extraintestinales, incluso a nivel cerebral. Está demostrado que el trigo favorece el desarrollo de trastornos neurológicos, como demencia o trastornos motores. Entonces, respecto a los cereales, mi recomendación es evitar el trigo en general, evitar los cereales muy nuevos o los que han sufrido muchas transformaciones genéticas, por ejemplo, la soja o el maíz. Por lo que os decía antes, de que tenemos un sistema enzimático muy antiguo, de hace 15.000 años aproximadamente, y no reconoce bien estos alimentos tan nuevos. Y eso genera residuos metabólicos que afectan a nuestra salud. Entonces, lo ideal es consumir otros cereales que como que se han preservado mejor, como la espelta, el camut, el trigo sarraceno. Tanto en caso de candidiasis es evitar los azúcares y las harinas refinadas. Esos son el alimento de las cándidas. Entonces, eso hay que evitarlo. Y luego hay que ver qué más hay, qué otra patología, cuál es el órgano que está más afectado para poder dar los alimentos que puedan equilibrar más esos órganos dañados. Evitar los azúcares y las harinas refinadas, eso es lo más importante. Es muy buena, pero no la recomiendo si hay mucosidad. Un niño, por ejemplo, con mucha mucosidad o casos de sinusitis o de exceso de flemas, no conviene la leche de avena porque es mucógena. Y leer las etiquetas para ver que no lleven grasas y azúcares, eso es importante. Porque además eso demuestra que cada vez se está dando más valor a la nutrición, también incluso en la medicina. De hecho, la nutrición es hoy uno de los pilares fundamentales de un enfoque sanitario más amplio, que es el de la medicina integrativa, que tiene en cuenta la parte física y también la social, la emocional, la espiritual del ser humano. Pues precisamente en el mes que viene comienza un curso en el que vamos a participar distintos ponentes. Además es un curso que cuenta con el aval, la colaboración del Colegio de Enfermería y de la Universidad de la ciudad en la que se realiza, en Tortosa, en la provincia de Tarragona, en España.